Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación. Un saludo muy especial a esta hora y gracias por conectarte con nosotros en nuestro reto del día. Hoy en el formato de conversaciones a través del cual queremos que nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros sea inspirada, levantada, desafiada a seguir creciendo para que podamos tener esa experiencia con Dios, con un Dios vivo, con un Dios de milagros, con un Dios de gloria. Por eso hemos invitado al pastor Luis Alberto Sáenz, nuestro pastor general, quien nos ha bendecido con su experiencia, su caminar con Dios en las diferentes áreas de la vida, a nivel personal, a nivel familiar, financiero, etcétera, pero que todos podamos llegar a ver el poder de Dios, la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Así que quédate con nosotros hasta el final y escucha este mensaje. Dios te siga bendiciendo. Luego el Señor me dijo, póngalos en una fila y pregúntales, míralos a los ojos y pregúntales quién está en el trono de tu corazón. Y el que no sepa responder bien, el que diga Dios, dígale, no, ese no es. El que diga, no sé, sáquelo aparte con el que dijo Dios. Pero el que diga Jesucristo, ese sí es. Entonces lo sacas aparte. Entonces yo los hice en una fila y iba llamando uno por uno. ¿Quién está en el trono de tu corazón? Y él decía, Dios, bueno, vaya para allá. ¿Quién está en el trono de tu corazón? Jesús, haga para acá. ¿Quién está en el trono de tu corazón? No sé. Bueno, entonces vaya. ¿Quién está en el trono de tu corazón? Mi novia, vaya para allá. ¿Quién está en el trono de tu corazón? Así, y apartamos dos grupos, los que habían dicho Jesucristo y los que habían dicho, entonces le dije, Señor, ¿qué hacemos con ellos? Ellos necesitan liberación. Entonces nos fuimos para una cancha de básquetbol que había ahí y empezamos a orar y eso fue una liberación tremenda, se rebotaban los demonios ahí, empezaban a hablar los demonios y casi todos fueron liberados esa noche, todos fueron al otro día, nos reunimos y eso parecía una reunión de ángeles, todos resplandecían, un gozo que era imparable, una alegría imparable, una comunión con Dios imparable, todos vimos la gloria de Dios y ahí fue donde comenzó esta iglesia a manifestarse y empezamos a ir a los salones y los muchachos miraban a los demás compañeros y les decían quién está en el trono, ni siquiera con palabras, solo con pensamientos y ahí mismo se rebotaban demonios en ellos. Entonces se volvió una locura en el colegio, los profesores ateos empezaron a rebotar, a decir que eso era un colegio para estudiar, que eso no era una iglesia, que esos muchachos estaban mezclando las dos cosas, que los padres de familia se iban a rebotar, embalaron a los padres de familia contra nosotros, a mí me iban a meter a la cárcel porque estaba con jóvenes menores de edad, trabajando de esa manera, empezamos a salir por los pueblos, por muchos lugares, y claro, muchos padres se rebotaron y querían demandarme, querían muchas cosas, pero cuando veían la gloria de Dios en sus hijos, se quedaban quietos, se quedaban callados, y empezó a crecer esta iglesia por todo el país, viendo la gloria de Dios en alabanza, en adoración, en la lectura de la Biblia, pero lo más importante, con un corazón dispuesto para ir a ganar almas para Cristo y a ser discípulos. Y así fue como llegamos a Bogotá, llegamos a diferentes lugares, a Cali, a Medellín, llegamos a Barranquilla, a la costa, a todas partes empezamos a llegar con este mensaje. Entonces así comenzó la iglesia. Ese fue el Y empezaron esos jóvenes que ocupaban los últimos lugares a ocupar los primeros, empezaron a ser sobresalientes, restauración de Correcto. vidas, de familias. Fue un avivamiento muy especial. Personas de otras ciudades, recuerdo, hasta de otros países iban a ver qué era lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Y querían tener un ministerio como el que teníamos nosotros de jóvenes, pero de jóvenes llenos de la gloria de Dios, llenos de la presencia de Dios. Cosas maravillosas. Nosotros, yo sé que el pastor Oscar lo sabe,
Él conoció ese grupo de jóvenes y sabía que no eran, el mismo Oscar no era ninguna joyita ya en el colegio. El mismo Oscar era casi como un líder ahí de otros, pero de otros que eran como medio rebeldes ahí en el colegio y todo. Pero allá llegaron y el Señor, todos fueron transformados por el amor, el poder de Dios y la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que Dios hace. Por eso yo les invito, esa gloria la tenemos que buscar. Busque la manifestación de Dios en su vida. Abrácela, enamórese de eso, porque eso te transformará, eso cambiará tu vida, eso te dará un nuevo propósito para vivir, eso te revelará el poder de Dios y la grandeza de Dios. Y van a suceder cosas. Entonces dice, los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Eso es a los que son llamados conforme a su propósito. Usted es un llamado de Dios. Usted fue escogido por Dios. Apropiese de eso y siéntase privilegiado, porque muchos quisieran tener ese lugar que tú tienes. Y Dios se lo ha dado por pura misericordia, lo ha llamado, lo ha escogido, lo tiene con un propósito grande en esta iglesia. Así es, Pastor Luis. Y ahora en todo este tiempo, digamos que veo que nos ha estado hablando acerca de esa experiencia con Dios. Hay tres cosas que yo veo que son muy recurrentes, Pastor Luis. La oración, el ir a la palabra, el ir a la Biblia y el ayunar, ¿no? ¿Qué efecto, digamos, qué producen esas tres cosas? ¿Cómo pueden hacer, cómo podemos hacer las personas para orar correctamente, ir a esa palabra de Dios para que se vuelva vida y el efecto del ayuno para la transformación y que nuestro corazón se disponga para que Dios se manifieste? ¿Cómo podemos hacer, cómo pueden hacer las personas para empezar esa búsqueda íntima y personal con Dios y tener una experiencia con la gloria de Dios? Bueno, es importante esa pregunta que me está haciendo, pastor, porque resulta que muchas veces nosotros no vemos resultados en nuestra vida cristiana. Pedimos muchas cosas y vemos pocas cosas. Y a veces creemos que el problema es de Dios, que Dios no quiere revelarse, que Dios no se quiere manifestar. No siempre el problema va a ser nuestro. En una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, nosotros hemos orado por este endemoniado y no ha salido. Y llega usted y ora por él y él se va. Entonces, ¿qué pasa? Le dice. Y el Señor le dice, es por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Pero este género de la incredulidad, este género que les impide a ustedes ver la gloria de Dios, solo sale con oración y ayuno. Entonces, ¿qué es lo importante del ayuno? Lo importante del ayuno es que mengua la carne, pero fortalece el espíritu. Cuando usted ayuna, usted se siente débil, usted siente que quiere comer porque la carne le está diciendo coma, 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 para que se fortalezca la carne. Pero si usted ayuna verdaderamente y deja de comer, entonces su carne se debilita, pero su espíritu se fortalece. Y cuando se fortalece el espíritu entonces empieza usted a leer la palabra, porque la palabra son las armas que tenemos nosotros contra el enemigo, contra lo malo, contra lo que se opone a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esa palabra de Dios te va a dar herramientas poderosas para poder vencer. Entonces, usted está ayunando, pero sin la palabra no sería un ayuno adecuado. Cuando Jesús estaba ayunando, vino el tentador, y el tentador lo tentó aún con la misma palabra, tratándolo de desviar de lo que es verdadero. Le dijo, no consultes a Dios, tú lo puedes hacer. Y a veces uno cree lo mismo, que uno lo puede hacer. No, el ayuno es para decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces, Señor, tu promesa dice que tú lo harás, hazlo, Señor. Y eso genera dos cosas en nuestro corazón. Genera certeza y convicción. Cuando nosotros ayunamos con la palabra de Dios, la palabra de Dios se vuelve real para mí, para mi espíritu. Y donde se ubicas en el espíritu, entonces ya deja de estar en la mente y pasa al espíritu. Y cuando pasa al espíritu se vuelve poder de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Muchos dicen, Señor, pero yo llevo 1 año, 2 años en la vida cristiana y nada ha pasado. ¿Sabe por qué no ha pasado nada? Porque necesitas ayunar, necesitas ir a la presencia de Dios, necesitas decirle, Señor, tengo estas promesas,
ahora grábalas en mi espíritu, dame ese espíritu nuevo que es fortalecido por tu palabra, para que yo pueda creer que esta palabra se vuelve una realidad y empiece a decir, Señor, que suceda este milagro que estoy esperando, que suceda lo que está escrito aquí en tu palabra, porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos y tenemos la certeza de que lo que pidamos, Dios nos va a contestar. Entonces, esa respuesta viene por el ayuno. El ayuno lo que produce en nosotros es certeza y convicción. Certeza y convicción. Nosotros salimos en una época de Colombia donde habían pescas milagrosas en todo el país. Y algunos de los misioneros, yo recuerdo la experiencia de Germán Morales, que un día lo cogió la guerrilla en el camino y se lo llevaron. Y allá se agarró a compartirle a todo el mundo. Inclusive un jefe guerrillero estaba de cumpleaños y él los invitó a todos a que recibieran a Cristo en el corazón. Y todos recibieron a Cristo en el corazón. Y fue tan impactante lo que Dios hizo allí, lo sacaron a la carretera, lo llevaron unos kilómetros y lo soltaron. Entonces, cuando nosotros estamos en ayuno y apropiándonos de las promesas de Dios, se producen dos cosas en nosotros, certeza y convicción. Pero si esas dos palabras no están en nosotros con relación a las promesas de Dios, usted ve venir el ladrón y sale corriendo. Usted ve venir el problema y se asusta. Usted ve la situación y no sabe qué hacer. Pero cuando usted tiene esa certeza y esa convicción, usted ve venir el problema y usted no retrocede. Usted lo enfrenta. Usted dice, Señor, tu palabra dice que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Señor, tu palabra dice que nadie me podrá hacer frente, que como estuvo con Moisés estarás conmigo, ahora tu presencia está conmigo, Señor, y si como estuviste con Moisés hiciste grandes cosas, ahora que tú estás conmigo vas a hacer grandes cosas. Entonces esa certeza se afirma en tu espíritu y hace que cuando usted tenga el problema, entonces vea la gloria de Dios. Había una persona que se sabía casi toda la Biblia en la cabeza y exhortaba a todo el mundo con la palabra de Dios y daba consejos con la palabra de Dios. Pero un día la atracaron y cuando la atracaron vio que los vecinos estaban asomados por la ventana y empezó a llamar a los vecinos para que la ayudaran. Y resulta que los vecinos veían que esos atracadores tenían armas y ninguno quiso salir. Y entonces le robaron la plata. Y ella decía, ¿por qué Dios no me respondió? Y le dije, pero ¿en qué momento clamaste a Dios? ¿En qué momento invocaste una de las promesas de Dios? No, yo no me acordé en ese momento porque todo estaba en la mente y la mente es del alma, pero no en el espíritu. La palabra de Dios se tiene que grabar en el corazón, en el espíritu. Y cuando se graba en el corazón, produce certeza y convicción cuando usted ayuna y le dice, Señor, grábalas en mi espíritu para que cuando yo tenga que reaccionar frente a algo, sepa qué hacer, sepa cómo hacerlo, inmediatamente lo haga. Entonces, esa es la gran diferencia. Muchos tienen la palabra, pero en la mente, la leen y la estudian, pero en la mente. Pero hay que pedirle al Señor que la revele y para eso es el ayuno. Todos hemos tenido que pasar por este proceso. Ayunamos para que la palabra de Dios se vuelva firme en nuestro corazón. Y el ayuno te llevará a ver esa respuesta, porque te llevará a creer en esa palabra, pues la palabra de Dios dice, después la oración, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El ayuno te lleva a desarrollar esas dos palabras, certeza y convicción. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Ayuna, pero ayuna con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y diciéndole, Señor, este es mi alimento en el ayuno, lléname de este alimento, llena mi espíritu de este alimento y seguramente que vas a ver cosas grandes y maravillosas. Amén, Pastor Luis, así es. Y ese es el deseo de nuestro corazón a través de estos mensajes y de estos testimonios, ¿no? Que nos convirtamos en hombres y mujeres, empresarios, profesionales, comerciantes, amas de casa, estudiantes, que ven la gloria de Dios, que sus vidas son marcadas por la gloria de Dios. Porque cosas se pueden conseguir, éxitos se pueden lograr, pero cuando la vida es marcada por la gloria de Dios, entonces es una vida diferente y superior, sobrenatural, ¿no? Y el éxito permanece. El problema es que en el mundo el éxito sube y luego baja. Egipto fue una potencia, subió y luego decayó. Así pasa con las naciones. Alemania fue una potencia y luego se fue para abajo. Egipto fue una potencia y luego se fue para abajo. Usted mira en el mundo
que es esta línea, si suben y bajan. Usted ve empresas crecer y luego las ven derrota, pero en la vida cristiana crece y crece y crece. Lo único que tenemos que hacer es no contaminar nuestra bendición. Cuando estamos en el punto de mucha bendición, no la contaminemos con el pecado, porque ahí mismo comienza el proceso de descenso hasta quedar en el piso. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación y permanecer, como dice, en una línea recta, como el Señor le dijo a Josué: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Cuando usted está en el éxito, es cuando más tienes que guardar tu corazón, es cuando más tienes que caminar delante de Dios, y seguramente que vas a ver el éxito, más el gran éxito, más el supremo éxito, más toda la gloria de Dios, y todo lo que viene detrás de usted será bendecido y llegarán al éxito también, porque Dios eso es lo que promete y eso es lo que Dios respalda. Lo único que Dios le pidió a Josué es: no te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted ve que en su empresa, en su proyecto de vida, las cosas no están saliendo bien, haz un pare en este momento y ayuna y póngase de acuerdo con Dios. Y si tienes que pedirle perdón, pídale perdón a Dios por los errores cometidos. Dígale: Señor, a partir de ahora guardaré esta bendición que viene por tu gloria, por tu manifestación sobre mi vida. Y seguramente que nunca volverás a conocer la aflicción, ni los problemas, ni las dificultades en tu empresa y en tu proyecto de vida. ¿Es así? Amén, Pastor Luis. Amén, Pastor Luis. Y gracias de verdad por bendecirnos con estos testimonios, con esta palabra, porque siempre que escuchamos esta palabra somos desafiados a la fe, desafiados a caminar con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios que se manifiesta y que trae respuestas a nuestras vidas. Así que 1.000.000 de gracias, Pastor Luis, por bendecirnos en el día de hoy. No, y a usted, Pastor Oscar, por darme la oportunidad de compartir esto con este pueblo que Dios ama y que tiene un propósito grande. Un abrazo para todos. Dios los continúe bendiciendo. Y a todos muchas gracias por escucharnos. A todos muchas gracias por sintonizarnos siempre. Ayúdenos allí a replicar esta palabra, a bendecir más personas, y les esperamos en nuestro siguiente encuentro. Un abrazo muy estrecho y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Qué especial ha sido recordar, traer a nuestra memoria de nuevo todas estas experiencias que hemos vivido con Dios y darnos cuenta cómo Dios nos ha traído por el camino, nos ha guiado, y Dios ha sido fiel, fiel a su palabra. Y Dios es fiel, Dios seguirá siendo fiel contigo, en tu vida, y vale la pena buscar, caminar de la mano del Señor. Así que sigue siendo bendecido a través de estos mensajes que Dios nos trae a través de la vida del Pastor Luis, y también ayúdanos a replicar y a bendecir a otras personas con este mensaje. Y también quiero aprovechar la oportunidad para invitarte para que nos acompañes en nuestras reuniones familiares todos los domingos 9 de la mañana en la calle 66, número 1787, y también los domingos a las 10 de la mañana frente al Hospital de Kennedy. Recuerda que queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, para que puedas ver la gloria de Dios en ti y en todo lo que hagas. Te esperamos. Dios te siga bendiciendo. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.